Hola a todos, soy Víctor Burguera, nefrólogo y coordinador PROMIR de la asignatura de nefrología. En este vídeo vamos a ver las preguntas del examen MIR del año 24-25 de esta asignatura. Vamos a empezar con la pregunta asociada a imagen número 15. Esta pregunta finalmente fue impugnada por un error tipográfico en el recuento del número de plaquetas. Como podéis ver, hablan de, no se sabe bien si son 15 plaquetas, 15.000 plaquetas o realmente lo que querían poner de 156.000 plaquetas, que sería un número normal. Por este error, finalmente la pregunta fue impugnada debido a que podía crear confusión entre algunas de las posibles respuestas, como veremos a continuación. No obstante, no hemos considerado que se trata de un caso muy ilustrativo en el que podemos aprender conceptos importantes que sean de utilidad sobre ciertos temas que pueden ser subsidiarios de ser preguntados en otras ediciones. Se trata de un paciente de 72 años con antecedentes de cardiopatía isquémica que acude a urgencias por astenia, disnea de esfuerzo y malestar general desde hace 2 semanas. En la analítica se observa hemoglobina de 7.1, leucocitos de 9.300, plaquetas de 156.000, con una creatinina sérica de 7.6, siendo la previa de 1.1 miligramos por decilitro. En este punto nos tiene que llamar la atención, pues primero, esa anemización tan importante y el deterioro de función renal. Tenemos que poner el foco en que se trata de una pregunta de nefrología, más concretamente de fracaso renal agudo. Con lo cual en nuestra cabeza tiene que aparecer ya el esquema de si se trata de un fracaso renal agudo de origen prerrenal, parenquimatoso u obstructivo. Continuamos leyendo, los iones tienen un sodio de 139, un potasio de 5,2 y una orina de 121 milimoles por litro. Tiene un sodio en orina elevado, con lo cual ya podríamos descartar razonablemente el origen prerrenal. Tiene un cociente de proteína creatinina de 3.5 gramos, es decir, tiene proteinuria elevada en rango nefrótico, junto con eritrocitos y leucocitos. O sea, tiene proteinuria en rango nefrótico y microhematuria. Y se realiza un TAC de tórax que muestra en la imagen y nos preguntan sobre la actitud más correcta en relación al diagnóstico y al tratamiento inicial. Bien, en este punto nos tiene que llamar la atención la anemización, el deterioro de función renal, que con proteinuria y microhematuria ya lo debemos haber orientado hacia un origen glomerular, junto con una alteración en el TAC de tórax. O sea, tenemos un fracaso renal agudo glomerular y una alteración pulmonar, con lo cual se nos podría encender la bombilla de un síndrome renopulmonar, caracterizado por hemorragia alveolar y un deterioro de función renal rápidamente progresivo. Aún sin saber qué estamos viendo en la imagen, podemos ver que hay una afectación de ambos pulmones, o sea, es bilateral, con un patrón en vidrio deslustrado a nivel intersticial, que esto podría ser sugestivo de una hemorragia o compatible con una hemorragia alveolar. Vamos a ver entonces cuáles son las posibles respuestas. Una neumonía típica con fracaso renal agudo secundario, necrosis tubular aguda. Para pensar en la necrosis tubular aguda, a favor tendríamos el sodio urinario elevado, pero si os dais cuenta no tenemos ningún dato de hipotensión, sepsis, cosas que pudieran justificar ese fracaso de necrosis tubular aguda. Y el tratamiento es la administración de antibióticos de amplio espectro y hemodiálisis. Por otro lado, una afectación bilateral de una neumonía sería más raro y desde luego la anemización no cuadra en ningún punto. La opción número 2, fracaso renal agudo parenquimatoso de probable origen glomerular con hemorragia alveolar asociada y el tratamiento es inmunosupresores y plasmaféresis, siendo esta la opción correcta. La opción número 3, un síndrome urémico hemolítico atípico y hay que plantear plasmaféresis y administración de eculizumab. Recordad que el síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica y cursa siempre con la triada de anemia hemolítica microangiopática, con lo cual es una anemización que podría ser con LDH elevada, bilirrubina elevada a expensas de la indirecta, descenso de la aptoglobina
y lo más característico, presencia de esquistocitos en el flutis sanguíneo. Como veis, no tenemos ninguna de estos datos más allá de la anemización. Como os decía, el síndrome hemolítico urémico atípico consta de anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y deterioro de función renal. En este punto, pues podríamos tener dudas con esas 15.6 plaquetas o 156 plaquetas o por estereotipo tipográfico. Siendo el recuento plaquetario normal y la ausencia de esquistocitos y otros datos de anemia hemolítica, podríamos descartar razonablemente la opción número 3. Y la opción número 4, un fracaso renal agudo funcional secundario, insuficiencia cardíaca, y hay que iniciar tratamiento con diuréticos, altas dosis y diálisis si no responde. Realmente en el caso no hay semiología de insuficiencia cardíaca y desde luego la imagen en el TAC tampoco sería compatible. Con lo cual, repasando los puntos de anemia con un FRA con proteinuria y micromaturia más afectación pulmonar, como si de una ecuación de matemáticas se tratara, podríamos despejar que esto se trata de un fracaso renal agudo glomerular. Con el FRA glomerular y la afectación pulmonar deberíamos pensar en el síndrome renopulmonar. Y en la plasmaféresis, recordar que está indicada en el tratamiento de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, en la enfermedad renal rápidamente progresiva que precise terapia renal sustitutiva así de inicio, así como en cualquier caso de hemorragia pulmonar. La siguiente pregunta es la número 67, que nos habla de un lactante de 6 meses que acude a urgencias por presentar vómitos y diarrea en las últimas 12 horas. Su peso es de 6 kilogramos y hace 24 horas su peso era de 6,5 kilos. Presenta una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, es decir, se encuentra taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 30, es decir, taquipneico, una presión arterial de 9,4 y en la gasometría venosa se observa un pH de 7,25 con una PCO2 de 33, un PO2 de 45, un bicarbonato de 17 con un exceso de bases de -7 y un láctico de 2,5 milimoles por litro. El sodio es de 143 y realmente después de todo esto lo único que nos pregunta es cuál es su situación en el equilibrio ácido-base. Realmente con todo el caso es una pregunta sencilla y que tenemos que identificar si se trata de una acidosis, una alcalosis, metabólica respiratoria y si existe o no compensación. Que esas son las 4 respuestas que nos proponen. Acidosis metabólica sin compensar respiratoriamente, acidosis metabólica parcialmente compensada, acidosis respiratoria parcialmente compensada o una alcalosis respiratoria compensada metabólicamente. En una pregunta de sobre equilibrio ácido-base, realmente tenemos que identificar los puntos clave de la gasometría, que sería el pH, el bicarbonato y la PCO2. Realmente con esos 3 datos podríamos resolver la pregunta. Los datos clave en la gasometría sería inicialmente el pH. Recordad que el pH normal es de 7,35 a 7,45, en este caso es un pH de 7,25, lo que indica una situación de acidemia. Recordad que no es lo mismo acidosis, que es el trastorno primario, cuando no existe una adecuada compensación y el pH desciende, se produce la acidemia. El bicarbonato, siguiente punto sería el bicarbonato, el cual está disminuido. El bicarbonato normal sería en torno a 24 o 25, en este caso son 17, lo que nos indica que es una acidosis metabólica. Tenemos una acidosis metabólica con acidemia. Y luego la PCO2 también está disminuida. La PCO2 normal sería en torno a 40, en este caso son 33, con lo cual una PCO2 disminuida sugiere compensación respiratoria. Cuando se produce una situación de acidosis, se estimula el centro respiratorio tratando de aumentar la frecuencia respiratoria para disminuir la PCO2. ¿Vale? En este caso existe una compensación respiratoria, con lo cual ya tendríamos la respuesta. Es una acidosis metabólica con una compensación parcial, que no ha sido capaz de compensar completamente y tratar de normalizar ese pH probablemente por lo abrupto del cuadro. Otros datos complementarios que tenemos son el exceso de bases, de -7, que confirma un déficit de bicarbonato, un láctico de 2,5 que está ligeramente elevado. Para enfrentarnos a un caso de ácido-base, es un diagnóstico sindrómico que nos lo va a dar, como habéis visto, el pH, la PCO2 y el bicarbonato.
Generalmente la anamnesis y la exploración física nos van a orientar hacia el diagnóstico etiológico. Un cuadro de tanta pérdida digestiva podría orientarnos hacia esa acidosis por pérdida de bicarbonato. Y luego vamos a valorar si se ha producido o no una respuesta fisiológica compensatoria o si por el contrario existe un trastorno asociado. ¿Cómo vamos a ver esta compensación? En este caso respiratoria. Pues recordad que desde un bicarbonato que consideraríamos normal, en el manual PROMIR hemos puesto normal redondeando un bicarbonato de 25, el autor que diseñó la pregunta tomó como normal 24. Eso varía en función de los textos que consultéis. El autor ha considerado un valor normal de bicarbonato y por cada milimol que desciende de este bicarbonato, desde 24, en este caso 24 menos 17 son 7, debería descender la PCO2 1 milímetro de mercurio, desde un valor normal de 40. El bicarbonato desciende 7 y el APCO2 desciende otros 7, con lo cual existe una adecuada compensación respiratoria. Adecuada pero no suficiente. Con esto lo que nos quiere decir es que el centro respiratorio, vamos, que la compensación ha sido adecuada pero no suficiente como para mantener el pH normal, probablemente por lo abrupto del cuadro. Si por el contrario el lactante asociado al cuadro gastrointestinal hubiera asociado un cuadro respiratorio con un broncoespasmo, esta PCO2 no hubiera disminuido e incluso podría haber aumentado. En este caso tendríamos un trastorno mixto con un bicarbonato descendido y una PCO2 elevada. Los trastornos mixtos, recordad que son más severos porque se juntan los dos componentes y no existe una compensación fisiológica. Redundando en lo mismo, el pH bajo indica una acidosis, el bicarbonato bajo sugiere que es una acidosis metabólica primaria, con una PCO2 también disminuida, que es un intento de compensación respiratoria mediante hiperventilación, con lo cual la opción correcta es una acidosis metabólica parcialmente compensada respiratoriamente. Y es un trastorno, es común en disertación por pérdidas intestinales, en este caso la diarrea, que cursa con un anión GAP normal por pérdidas de bicarbonato. Como veis, es una pregunta sencilla en que la opción número 4, alcalosis, la podíamos descartar rápidamente. Nos quedaríamos con acidosis, viendo el bicarbonato que es una acidosis metabólica, y viendo el descenso de la PCO2, pues rápidamente llegaríamos a la opción correcta. La siguiente pregunta considero que es razonablemente sencilla, que simplemente aplicando un poco el sentido común podríamos llegar a la solución. Es una pregunta sobre las indicaciones de hemodiálisis en fracaso renal agudo y aún sin conocerlas, ya os digo que con un poco de lógica podríamos llegar a la solución correcta. Las opciones que nos proponen es la acidosis metabólica que no responde al tratamiento con bicarbonato, sobrecarga de volumen con edema agudo de pulmón, hiperpotasemia refractaria a tratamiento médico y proteinuria de 1 gramo en la orina de 24 horas. Las indicaciones de hemodiálisis urgente está reservado para aquellas situaciones en las que queremos depurar ciertas sustancias o hacer balance negativo de fluidos, cuando no nos hacemos con la situación clínica por la gravedad del paciente o por la ausencia de respuesta a un tratamiento menos agresivo. No os olvidéis que la hemodiálisis implica la canalización de un acceso venoso central y depurar la sangre por un circuito extracorpóreo, con lo cual pues es ciertamente agresivo, como os digo, reservado para situaciones graves o refractarias a tratamiento menos agresivo. Y como podéis ver en las posibles respuestas tenemos la acidosis metabólica que no responde al tratamiento con bicarbonato, que es una situación grave, una sobrecarga de volumen con edema agudo de pulmón, también es una situación ciertamente grave, o una hiperpotasemia refractaria a tratamiento médico. Recordad que la hiperpotasemia tóxica con afectación en el electrocardiograma puede desencadenar arritmias que pueden ser letales. Por el contrario, la opción número 4 nos habla de una proteinuria de 1 gramo en la orina 24 horas. Es una situación que no es de gravedad, en la que la vida del paciente no corre riesgo a corto plazo. Entonces, pues eso, recordad que las indicaciones de hemodiálisis urgente sería para, en el contexto de situaciones en las que queremos depurar sustancias dializables, es decir, de un peso molecular que sean capaces de ser dializadas, o hacer balance negativo de
de fluidos cuando en ausencia de respuesta a tratamiento diurético. Si por el contrario, como veis, es casi de sentido común. Y bueno, si os gustan las reglas mnemotécnicas, podéis aplicar los criterios A, E, I o U, la A de acidosis metabólica grave, la E de electrolitos, generalmente la hiperpotasemia tóxica refractaria al tratamiento, aunque también una hipercalcemia, por ejemplo, una hipercalcemia grave tumoral con afectación neurológica, pues también podría ser indicación de hemodiálisis. Las intoxicaciones y de intoxicaciones de ciertos tóxicos dializables, como pueden ser, o sea, de bajo peso molecular, como puede ser la intoxicación por litio o los salicelatos. La O de overload, sobrecarga de volumen con edema pulmonar, y la U de uremia sintomática con cuadros graves de encefalopatía urémica o pericarditis urémica. Como veis, pues es una pregunta razonablemente sencilla y fácilmente resolvible. La siguiente pregunta, la número 131, es un caso clínico sobre el tratamiento de la nefropatía diabética. Se trata de una mujer de 54 años, diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 hace 3 años, en tratamiento con metformina y lisinopril. Tiene buen control metabólico y es remitida a la consulta de nefrología por una creatina sérica de 1.7, que eso equivale a un filtrado glomerular estimado de 49 mililitros minuto por 1,73 metros al cuadrado y un cociente albumina-creatinina en orina de 250 miligramos gramo. En los siguientes meses se confirma estabilidad de la función renal, las cifras de presión arterial se mantienen alrededor de 125/70, en la ecografía se observan riñones de tamaño y morfología normal y en el estudio de fondo de ojos se observa una retinopatía diabética grado 2 y nos preguntan por la actitud terapéutica. Vamos a ir desgranando un poquito el caso clínico. Es una paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, tiene un filtrado de 49 litros por minuto, lo cual equivale a un estadio 3A, y una albuminuria de 250 miligramos gramos, lo cual es un estadio A2 en cuanto a albuminuria. Estadio enfermedad renal crónica 3A, A2, y en principio parece secundaria a la nefropatía diabética. ¿Y por qué vemos esto? Porque ya vemos que en el fondo de ojo tiene afectación con la retinopatía grado 2. El hecho de tener retinopatía diabética implica que hay afectación vascular por la diabetes a otros niveles, incluido el riñón. Y otro dato a favor serían los hallazgos ecográficos que muestran unos riñones de tamaño y morfología normal. Recordad que en la diabetes mellitus, la nefropatía diabética, los riñones cursan con tamaño normal, incluso en ocasiones ligeramente aumentado. Uno de los datos que nos podría hacer dudar del diagnóstico es que refiere que el diagnóstico de la diabetes ha sido hace 3 años. Recordad que para que se establezca la nefropatía diabética típicamente se requiere bastante tiempo de evolución, habitualmente más de 10 años. ¿Qué implica tener retinopatía diabética y nefropatía diabética con solamente 3 años desde el diagnóstico? Pues que esta enfermedad ha pasado inadvertida mucho más tiempo. El diagnóstico se realizó hace 3 años, pero probablemente el inicio de la diabetes fuera muchísimo antes. Vamos a analizar ahora las posibles respuestas. La opción número 1 dice no hacer modificaciones en el tratamiento dada la estabilidad y buen control de la enfermedad. Esta opción podríamos descartarla porque si bien hay cierta trampa diciéndonos que la función renal se mantiene estable durante los meses de seguimiento y que el control metabólico es bueno, no hay que olvidar que tiene bastante proteinuria y la proteinuria es un marcador de riesgo de progresión de la enfermedad renal, aparte de un marcador de riesgo de eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y a fin de cuentas mortalidad por todas las causas, con lo cual habría que tratar de atajar esa proteinuria. Es por eso que podríamos descartar la opción número 1. La opción número 2 sugiere añadir un antagonista al receptor de la angiotensina 2 para lograr un mejor control de la presión arterial y disminuir la albuminuria. Realmente a día de hoy no se aconseja el doble bloqueo. Recordamos que la paciente ya estaba en tratamiento con un IECA
y añadir un ARA2 no supondría ningún beneficio ni en cuanto a la reducción de la progresión de la enfermedad renal ni de la proteinuria, y sí que existe un riesgo acelerado de causar un mayor daño hemodinámico, así como el riesgo de hiperpotasemia, una práctica que en el pasado sí que se empleó, a día de hoy no está indicada, el doble bloqueo con IECA y ARA2. Es por eso que podríamos descartar también la opción número 2. La número 3 sugiere indicar la realización de una biopsia renal para confirmar la existencia de una enfermedad renal diabética. Realmente, con el diagnóstico del fondo de ojo, el tiempo de evolución, la deterioro de función renal y la proteinuria, tendríamos un diagnóstico de sospecha muy elevado. La ecuación riesgo-beneficio no aporta beneficio para realizar la biopsia renal. La nefropatía diabética, cuando la evolución es típica y con aparición de proteinuria elevada y una alteración del fondo de ojo, no tendría indicación de realizarse la biopsia, y estaría indicada cuando tiene un curso atípico con un rápido deterioro de la función renal o la presencia importante de microhematuria. Entonces, cuando no hay duda diagnóstica, pues sí que estaría indicada la realización de la biopsia renal, no siendo el caso. Y la opción número 4 sugiere iniciar el tratamiento con un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 que promueve la excreción urinaria de glucosa y tiene efecto nefroprotector. En este caso, la opción 4 sería la correcta. Y me gustaría comentaros un poco el mecanismo de acción de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, porque es un grupo farmacológico relativamente nuevo, pero que han irrumpido con gran fuerza, ya no tanto para el control de la diabetes, sino por los beneficios que están demostrando a nivel de protección cardiovascular y en el caso del ámbito de la nefrología, como nefroprotectores en las nefropatías proteinúricas. Es por ello que me gustaría comentaros un poco el mecanismo de acción, y empezaríamos con la fisiología, que en el paciente diabético, cuando la glucemia se eleva por encima de cierto umbral, se produce eliminación renal de glucosa. Esta glucosa va a tratar de absorberse en el cotransportador, un cotransportador tubular, el túbulo proximal, que es el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, en el que se reabsorbe glucosa y sodio. En el momento que bloqueamos este cotransportador, ya no se va a producir la reabsorción ni de glucosa, ni de sal, ni de sodio. Es por ello que a nivel distal van a provocar glucosuria y natriuresis. Inicialmente, esa natriuresis va a favorecer una disminución de la presión arterial, una disminución leve moderada de la presión arterial, y esa eliminación de la glucosa pues va a controlar mejor la glucemia sérica, así como puede provocar cierta pérdida ponderal, una pérdida ponderal pues también leve. Pero realmente el mayor beneficio que tienen es que ese exceso de capital de sodio a nivel del túbulo distal, la mácula densa lo va a interpretar como una situación de hiperfiltración. O sea, la mácula densa es un sensor del sodio. Entonces, al detectar ese aumento del capital de sodio, va a favorecer la secreción de renina y en última instancia va a provocar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Recordar que el mecanismo patogénico de las nefropatías proteinúricas vienen con un exceso de presión intraglomerular. Esa presión intraglomerular favorece la hiperfiltración y la proteinuria. Históricamente, el único mecanismo que teníamos para controlarlo eran los inhibidores del eje renina-angiotensina, que lo que provocaban era una vasodilatación de la arteriola de salida. Como para favorecer bajar la presión intraglomerular, abres o aumentas el tamaño de la arteriola aferente. Pues bien, los ISGLT2 lo que van a favorecer es un mecanismo complementario, provocando una vasoconstricción de la arteriola eferente. La arteriola de entrada disminuye su calibre, con lo cual disminuye el flujo de sangre a nivel glomerular, provocando una disminución de la presión.
y con ello se disminuye la hiperfiltración y con ello la formación de proteinuria. Son fármacos que controlan de manera sinérgica con los IECAS y los ALA2 la proteinuria y por tanto la progresión de la enfermedad renal. Es por ello que tienen indicación, evidentemente, en nefropatía diabética, pero se está utilizando con éxito en otras nefropatías proteinúricas en pacientes no diabéticos, demostrando beneficios de disminución de la progresión hacia la insuficiencia renal terminal. Volviendo a nuestro caso clínico, la opción correcta es iniciar tratamiento con un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ya que promueve la excreción urinaria de glucosa y tiene un efecto nefroprotector. Estos fármacos han demostrado en ensayos clínicos que reducen la progresión de la enfermedad renal diabética y el riesgo de insuficiencia renal terminal, además con beneficios cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal y diabetes mellitus tipo 2. La siguiente pregunta puede ser relativamente difícil, teniendo en cuenta que nos está preguntando por el tratamiento de una patología de la que tenemos que averiguar qué patología es. Y digo difícil porque la presentación clínica no es la más habitual. Si bien es verdad que aun sin saber el caso, luego hay una de las respuestas que parece como muy sensata y podríamos llegar a la conclusión de esa sin realmente saber qué estamos contestando. Vamos a ir desgranando el caso. Se trata de un hombre de 37 años que se deriva a la consulta de nefrología para estudio de hematuria microscópica persistente. La exploración es normal salvo por presión arterial elevada de 160 a 100. El hemograma no tiene alteraciones, la función renal es normal con una CREA de 0,8 y una urea de 25, iones normales, perfil hepático, lipídico, sin hipoalbuminemia ni hipoproteinemia, estudio de autoinmunidad normal, complemento normal, serología vírica negativa y luego tiene proteinuria de 0,75 gramos en 24 horas con un sedimento urinario que tiene 30 eritrocitos por campo, los cuales la mayoría son dismórficos. No tiene leucocituria. En este punto los hematíes dismórficos, recordad que implican hematuria de origen glomerular, en la hematuria de origen urológico, en el contexto de una litiasis, una infección o un tumor vesical, por ejemplo, la sangre está conservada, los hematíes están enteros. En la hematuria de origen glomerular, como el hematía ha tenido que pasar por el túbulo cambiando la osmolaridad constantemente, la membrana se acaba rompiendo y lo que ves en el sedimento es un hematíe que ha perdido su forma, es un hematíe dismórfico. O sea, hematíes dismórficos, hematuria de origen glomerular. Pasamos a la biopsia que tiene depósitos mesangiales de IgA, IgG y C3. Y luego nos describen que tiene hipercelularidad mesangial, glomerulosclerosis segmentaria, sin proliferación endocapilar ni fibrosis tubulointersticial. Con estos datos nos preguntan cuál es el tratamiento más recomendado. Realmente, porque digo que es difícil, lo difícil de aquí quizá es llegar al diagnóstico de que se trata de una nefropatía mesangial IgA. La presentación más habitual o más frecuente preguntada en el MIR o lo más típico, como queráis decirlo, es la IgA se suele presentar como brotes de hematuria macroscópica después de una infección respiratoria, epidemiológicamente en varones jóvenes. Aquí lo que tiene es una microhematuria persistente con proteinuria y función renal normal, que nos podría hacer sospechar pues quizá otra patología. Vamos a ir desgranando las respuestas. Tenemos monoterapia con corticoides a dosis de medio gramo por kilo por día, con la pauta descendente. Control de la presión arterial y la proteinuria, añadiendo un antagonista a los receptores de angiotensina 2. Por eso digo que aun sin saber cuál es el diagnóstico, esta opción no se puede decir que no. El paciente viene hipertenso y te sugieren controlar la presión arterial y como tiene proteinuria, con un inhibidor del eje. Esta respuesta es inescrutable, o sea, es cierta sí o sí. Podemos contestarla sin saber de qué entidad se trata. Luego tenemos rituximab como primera opción y si no hay respuesta, administrar ciclofosfamida.
Y por último nos proponen corticoides a altas dosis junto con ciclofosfamida como tratamiento de inducción. Pues vamos, si queréis, a ir desgranando un poco el caso. Recordamos que la nefropatía IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente. Lo típico a nivel epidemiológico es más frecuente en varones en la segunda y tercera década, es decir, como es nuestro caso, y lo más característico son brotes de hematuria macroscópica tras una infección respiratoria. La fisiopatología se produce a nivel de las mucosas, se produce una glicosilación anómala de la IgA, y esta IgA anómala va a ser difícilmente eliminada por el hígado. Se va a acabar depositando a nivel mesangial esta IgA deficiente en galactosa, y activando la vía alterna del complemento y por otras moléculas proinflamatorias va a acabar provocando esta enfermedad a nivel del mesangio. En cuanto al tratamiento, se va a tratar en función de la gravedad. Lo primero y fundamental es el primer paso, es un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Estos fármacos van a frenar la proteinuria y ralentizar la progresión de la enfermedad renal. Otros tratamientos ayudantes, pues dieta baja en sal, control lipídico, evitar los nefrotóxicos. El aceite de pescado parece que tiene cierto efecto protector, y nos vamos a reservar los corticoides para los casos seleccionados. ¿Cuáles serían? Pues aquellos con una proteinuria elevada, es decir, superior a 1 gramo en 24 horas después de un tratamiento con inhibidor del eje durante al menos 6 meses. En este caso, nuestro paciente no tiene insuficiencia renal ni proteinuria nefrótica, por lo que no estaría indicado el uso de corticoides ni de inmunosupresores. Es por ello que la opción correcta va a ser el control de la presión arterial y de la proteinuria añadiendo un antagonista del receptor de angiotensina 2. Aun sin saberlo de qué entidad se trataba, esta opción es indiscutible, ¿no? Es un paciente que viene hipertenso, siempre vas a tener que controlar la tensión. Si hay una opción que te dice controlar la tensión, esta siempre va a ser cierta. Y a una nefropatía proteinúrica, ponerle un inhibidor del eje, pues va a ser cierta siempre también. Excepciones, pues que tengas una contraindicación clara para el uso de los sílicas o los aradoses, ¿no? Que sería pues potasio no controlado, estenosis de la bilateral de las arterias renales o cosas así, que va a ser muy manifiesto que no le vas a poder poner este fármaco, ¿no? Y luego, pero bueno, ya sabiendo la nefropatía que tiene, desgranándola por esto, vamos a ir explicando el resto de respuestas. La monoterapia con corticoides, como hemos dicho, lo vamos a reservar para casos con proteinuria superiores a 1 gramo a pesar del tratamiento conservador. El rituximab como primera opción, y si no hay respuesta, administrar ciclofosfamida. No va a ser, el rituximab lo vamos a utilizar siempre para nefropatías proteinúricas, para síndrome nefrótico y daño podocitario. O sea, de hecho no es el tratamiento estándar de la nefropatía IgA, porque no ha demostrado ningún tipo de beneficio. Y los corticoides a altas dosis junto con ciclofosfamida como tratamiento de inducción se podría utilizar en la IgA con un curso rápidamente progresivo, con presencia de semilunas, el cual no es el caso, sería una vasculitis IgA con depósito de IgA. Así que respuesta correcta, opción 2, control de la presión arterial y de proteinuria con un ARA2. Sobre un hombre de 65 años que presenta un episodio de infección respiratoria y es tratado con amoxicilina clavulánico. Una semana después comienza con fiebre y aparición de ras cutáneo, por lo que acude a urgencias. En la analítica subjetiva deterioro de función renal con una creatinina sérica de 3.2 mg por decilitro, previa a 1.2, o sea, se trata de un fracaso renal agudo con eosinofilia, presencia de proteinuria y micromaturia. O sea, proteinuria, micromaturia, fracaso renal agudo es un FRA de origen glomerular. No hay datos para pensar en una obstrucción, no hay datos que sugieran depresión de volumen o hipotensión para pensar en un FRA prerrenal. Y es un fracaso renal agudo después de un cuadro de infección respiratoria y la introducción de un fármaco, en este caso la amoxicilina clavulánico. Parece una reacción alérgica con eosinofilia, ras cutáneo, en el contexto de haber tomado ese fármaco. Eso asociado al fracaso renal agudo, deberíamos sospechar una nefropatía intersticial aguda secundaria de origen farmacológico. Entre las posibles respuestas de la actitud terapéutica a seguir sería necesario realizar una biopsia cutánea para establecer el diagnóstico,
aumentar la dosis de antibiótico, pues probablemente se trata de una nefropatía tubulointersticial aguda de etiología infecciosa. Se debe suspender el antibiótico y plantear tratamiento con esteroides si la función renal no mejora en 2-3 días, o iniciar tratamiento con bolus de esteroides a altas dosis y realizar una biopsia renal. Realmente yo creo que las opciones más plausibles serían entre las 3 y la 4, o sea, las que nos podrían hacer un poco dudar, ¿no? Teniendo en cuenta que un cuadro de fracaso renal agudo, la biopsia cutánea en un RAS inespecífico, pues probablemente nos diera poca información. Aumentar la dosis de antibiótico, teniendo en cuenta que el cuadro respiratorio parece que ha evolucionado favorablemente y el problema ahora es otro, y que podemos sospechar que ese fármaco está implicado, tampoco parece razonable. Y la duda la podemos plantear entre suspender el antibiótico y plantear tratamiento con esteroides si la función renal no mejora. Si parece quizá la opción más prudente es quitar el fármaco que parece causante o que pueda estar relacionado con el cuadro, y si esta opción inicial no mejora, pues ya escalaríamos en el tratamiento. Y la opción 4, algo más agresiva, empezar con esteroides a dosis altas y realizar la biopsia renal. Es por ello que la opción correcta va a ser el control de la presión arterial y de la proteinuria añadiendo un antagonista del receptor de angiotensina 2. Aun sin saberlo de qué entidad se trataba, esta opción es indiscutible, ¿no? Es un paciente que viene hipertenso, siempre vas a tener que controlar la tensión. Si hay una opción que te dice controlar la tensión, esta siempre va a ser cierta. Y a una nefropatía proteinúrica, ponerle un inhibidor del eje, pues va a ser cierta siempre también. Excepciones, pues que tengas una contraindicación clara para el uso de los SILICas o los aradoses, ¿no? Que sería pues potasio no controlado, estenosis de la bilateral de las arterias renales o cosas así, que va a ser muy manifiesto que no le vas a poder poner este fármaco, ¿no? Y luego, pero bueno, ya sabiendo la nefropatía que tiene, desgranándola por esto, vamos a ir explicando el resto de respuestas. La monoterapia con corticoides, como hemos dicho, lo vamos a reservar para casos con proteinuria superiores a 1 gramo a pesar del tratamiento conservador. El rituximab como primera opción, y si no hay respuesta, administrar ciclofosfamida. No va a ser, el rituximab lo vamos a utilizar siempre para nefropatías proteinúricas, para síndrome nefrótico y daño podocitario. O sea, de hecho no es el tratamiento estándar de la nefropatía IgA, porque no ha demostrado ningún tipo de beneficio. Y los corticoides a altas dosis junto con ciclofosfamida como tratamiento de inducción se podría utilizar en la IgA con un curso rápidamente progresivo, con presencia de semilunas, el cual no es el caso, sería una vasculitis IgA con depósito de IgA. Así que respuesta correcta, opción 2, control de la presión arterial y de proteinuria con un ARA2. El siguiente caso, pregunta número 195, es una mujer de 60 años que acude al hospital por hematuria, mal estado general y fiebre. Se orienta clínicamente de insuficiencia renal progresiva y se decide realizar una biopsia renal donde se observa una glomerulonefritis necrotizante con reacción extracapilar y presencia de semilunas que afecta al 50% de los glomérulos. La inmunofluorescencia directa es negativa y hay un dato de laboratorio de inmunología que nos ayudará a confirmar el diagnóstico. Pero, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y nos propone una glomerulonefritis pauciinmune, una nefritis tubulointersticial, un síndrome de Wood-Pasture y una nefropatía IgA. Con los datos que tenemos, el caso es altamente sugestivo de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tipo 3 o pauciinmune, la cual está asociada a vasculitis ANCA positiva. Los datos así más importantes, la clínica hematuria, insuficiencia renal progresiva con fiebre y mal estado general, lo cual nos sugiere una afectación sistémica. La biopsia renal es concluyente, es una glomerulonefritis necrocitante con semilunas con inmunofluorescencia negativa. Recordad que pauciinmune significa poco inmune, es una glomerulonefritis con mucha afectación necrotizante de semilunas sin presencia de depósitos inmunes. Pauciinmune significa que no hay depósitos inmunes, y esto es característico de la vasculitis ANCA. ¿Vale? La duda diagnóstica, o sea que nos da una pista complementaria, que hay un dato de inmunología que nos confirmaría el caso. En este caso pues serían los ANCA, los anticuerpos anticitoplasma de
de neutrófilo. Realmente es una pista adicional, pero que realmente no necesitaríamos, siendo la opción correcta la número 1, la glomerulonefritis autoinmune asociada a vasculitis ANCA positivo. Podemos descartar razonablemente las otras opciones, la nefritis tubulointersticial. Como hemos visto brevemente, no hay datos de eosinofilia, RAS, fármacos sospechosos de reciente aparición. El síndrome de Goodpasture es verdad que puede dar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero en este caso la inmunofluorescencia habría depósitos de IgG dirigidos contra la membrana basal. El síndrome de Goodpasture tiene anticuerpos contra la membrana basal glomerular y suele cursar pues eso, con enfermedad renal crónica rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. Es un síndrome renopulmonar generalmente. Y la nefropatía IgA tampoco es correcta porque los depósitos, como hemos visto previamente, están en el mesangio. Y en este caso, pues la inmunofluorescencia, en nuestro caso, la inmunofluorescencia es negativa. Es por ello que la opción correcta es la número 1. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de ayuda.